tiene que ver con el conflicto universitario, ¿sí? Porque después de meses de reclamos, de paros, de movilizaciones, el sistema universitario llegó a un principio de acuerdo con el gobierno nacional y el entendimiento contempla aumentos salariales, refuerzos presupuestarios, mejoras en las becas estudiantiles y también abrió varios debates, ¿sí? Cuestionamientos incluso dentro de la propia comunidad universitaria. Para entender qué cambia a partir de ahora, qué reclamos van a seguir vigentes, vamos a hablar con los representantes de los gremios no docentes y también de los docentes. En principio recibimos a Juan Alberti, que está en nuestros estudios, que es secretario general de ATUNAG, el gremio no docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Gracias, Juan, por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Para en principio aclarar y saber desde dónde partimos, ¿qué fue lo que se firmó ayer? Lo primero a aclarar es que el reclamo por la ley de financiamiento universitario no se toca, no se baja y sigue vigente. Ayer lo que se pudo firmar y avanzar en unidad entre el CIN, el Frente Sindical y la FUBA también, que no fue invitada a esta firma de acuerdo, pero es una lucha en la cual estamos en conjunto. Es un principio de actualización tanto salarial como vos bien decías antes, de financiamiento para las universidades, para los hospitales universitarios también, y de las becas Manuel Belgrano para los estudiantes, que son las becas, digamos, para carreras estratégicas, que son las becas más chicas, digamos, no entraría dentro de este acuerdo lo que es la beca Progresar, digamos. Uh-huh. Pero bueno, para nosotros en cuanto a lo salarial es un primer avance. Calcula que nuestro desfasaje abarcaría casi un 50%, con lo cual haber alcanzado un 24,3%, porque es un 21,3% para el mes de junio y un 3% restante para el mes de septiembre, es un avance. Todavía nos queda un tramo más por pelear, digamos, la pelea y la lucha sigue por la recomposición salarial, pero bueno, por lo menos se pudo lograr un avance muy trabajoso, muy dificultoso, pero bueno, nada, la lucha evidentemente sirve, todas las acciones políticas que pudimos realizar en conjunto con toda la comunidad, me parece que van rindiendo frutos. Y sobre todo la unidad que pudimos demostrar de todo el sistema universitario, creo que fue la clave para poder comenzar a avanzar en lo que nos corresponde. El gobierno sostiene que este acuerdo permite cerrar el conflicto de alguna manera, pero ¿coinciden con esa definición? No. Para nada. El conflicto continúa, nosotros no bajamos ninguna de nuestras banderas ni de nuestros reclamos, simplemente pudimos avanzar en una parte de esos reclamos. Ya te digo, nuestras medidas de fuerza, bueno, ahora nosotros desde FATUN particularmente no teníamos ninguna dispuesta en este momento en particular del año, pero los reclamos siguen porque nuestro desfasaje salarial con respecto a lo que era diciembre de 2023 todavía sigue estando en el orden, o sea, teniendo este aumento adentro y todo, nuestro desfasaje salarial sigue estando en un 27, casi 28% abajo de lo que deberíamos cobrar con respecto a lo que cobrábamos antes de que asuma este gobierno, que es lo que nos contempla la ley de financiamiento universitario, que todavía no se despidió la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, nuestra lucha continúa. Reconocemos el avance, hay una paritaria abierta ahora, por lo menos una paritaria programada, ya particular no docente, para el 10 de julio, donde se va a discutir la incorporación de una parte de nuestro salario que hoy tenemos en negro, que es la garantía salarial, y hay un acuerdo de tener como mínimo una paritaria cada 3 meses para ir actualizando nuestro salario de acá en adelante. Pero nuestro reclamo por la ley de financiamiento universitario sigue irrenunciable.
Juan, vos ahí charlábamos un poco de todas las medidas que se venían tomando para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario, pero ¿por qué crees por ahí que el gobierno en este caso toma otra actitud, tiene por ahí una actitud más conciliadora? Y ahí ya entramos en el terreno de las especulaciones, sí. Pero yo creo que en particular todo esto se está tomando tanto porque la Corte Suprema de Justicia como el gobierno tomaron nota efectiva del conflicto que se generó con las universidades, y creo que es un paso grande respecto a esto, y de que nuestro reclamo nunca quedó demostrado, creo que nunca fue un capricho, sino que fue una necesidad, fue una realidad, la estamos todavía pasando muy mal con respecto a nuestros salarios, pero ya era un ahogamiento muy fuerte, que bueno, por lo menos este aumento nos trae un poquito de aire en el bolsillo, en vez de llegar al 15 de cada mes, ahora vamos a poder llegar al 20, en esa situación estamos. No creemos que sea un aumento como para andar celebrando, sino que es un reconocimiento a todo un desfasaje que se viene dando ya desde diciembre de 2023. De hecho, ellos lo blanquean, el gobierno lo blanquea. Ahí explicó este aumento que corresponde un 6% a este año, un 12,33% al año 2025 y un 7% a lo que nos debían del 2024. Claro. Todavía nos queda por discutir más desfasaje del 2024 que todavía no se cubrió y el desfasaje de la devaluación del 2023. Eso suma un 27% aproximadamente. Entonces, me parece que un punto es un blanqueamiento de todo lo que nos venían sacando mes a mes, que si uno se lo pone a mirar un poquito más fino, da un promedio de un 1% por mes, claro, aproximado, ¿no? Mínimo. ¿Y cómo es el impacto en un sueldo promedio? Un ejemplo, para entender este porcentaje, cómo cambiaría y cómo lo percibe un trabajador. Y más o menos, no sé, en la categoría más baja, con este aumento estaría llegando al básico 830.000 pesos. Con el aumento. Con el aumento. ¿Y sin el aumento? 635.000 pesos. Sí. O sea que serían 200.000 pesos, una cosa así. Un poco menos, poco menos. Sí, poco menos. En las categorías más bajas. Bien. Sí. Y también me quedé con ganas de seguir por el lado de la especulación en un momento. Pero ¿por qué no el gobierno, en vez de generar esta tregua, vamos a llamarle, o este avance, no cumple la ley con los montos que ya se vienen discutiendo hace años ya? Y eso es una decisión política del gobierno de no cumplir con la ley, por eso llegamos a la instancia de la Corte Suprema y que la tiene que definir la Corte Suprema. Yo espero que no demore demasiado la Corte Suprema en terminar de decidir. Sí, la semana pasada rechazó el pedido, el gobierno que quería, el gobierno recusó a los jueces de la Corte Suprema porque aducía que había conflictos de intereses por ser ellos también docentes universitarios. Que bueno, yo lo hablaba con José acá en la radio el otro día, que es como decir que un juez no puede dictaminar sobre un accidente de tránsito porque tiene licencia de conducir. Claro. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Bueno, sí, que fue más para hacer tiempo, digamos, porque terminó siendo denegado. Rechazaron ese pedido y pidieron la toma del expediente, digamos, como para decir, bueno, la Corte Suprema ya lo tiene, ya lo estamos viendo. Espero que eso no se demore demasiado y bueno, eso ni bien la Corte Suprema se expida, si se expide a favor del cumplimiento de la ley, ahí sí ya tendríamos que tener la actualización salarial que nos corresponde. Y no solamente el aumento salarial en los básicos, sino también en el caso de los no docentes nosotros cobramos una parte en negro, esa parte en negro debería pasar a ser ya bonificable, digamos, pasaría a estar en blanco. Sí. Digamos. La Corte debería reconocer esta ley, en función de que el gobierno reconoce que hay una deuda y que hay porcentajes adeudados para los trabajadores. Yo creo que sí, debería cumplir, debería dar lugar a la cautelar, digamos, y hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Sí.
Pero bueno, sabemos que la Corte Suprema de Justicia no tiene tiempos, no tiene plazos. Claro. Sí, para algunas cuestiones suele tomar los casos más rápido que otros, digo, porque cuando tiene que ver con cuestiones salariales, con cuestiones más urgentes, sí suele actuar más rápido. Pero bueno, quizás, no sé, son especulaciones, digo, quizás haya habido algún diálogo entre la Corte Suprema y el gobierno y en base a eso se empiece a trabajar un poco este tema y a recomponer un poco nuestros salarios. La verdad que es pura especulación, porque hasta ayer los sindicatos no teníamos diálogo, digamos las federaciones, no había diálogo con el gobierno nacional. Entonces, la verdad que es pura especulación nuestra de qué puede haber pasado por atrás, pero la realidad efectiva es que ayer se pudo firmar este acta acuerdo después de muchas discusiones, de muchas trabas puestas por parte del gobierno, pero bueno, se pudo avanzar en un acuerdo integral para toda la comunidad universitaria, y se sostuvo firme el reclamo por toda la comunidad universitaria, que es lo más destacable de todo. ¿Cómo fue el proceso de consulta entre, bueno, las bases también y entre todos para llegar a este acuerdo? Bueno, ahí cada federación tomó una metodología distinta. La realidad es que el gobierno se negó a hablar con las federaciones hasta el día de ayer. Todo este acuerdo fue tratado a través del presidente del SIN, negó a los sindicatos el gobierno, no dio lugar al diálogo. Así todo, las federaciones aceptaron que el diálogo sea a través del presidente del SIN, porque había un interés supremo que era tratar de conseguir algún aumento para los compañeros y las compañeras. Dentro de ese proceso y gracias a la unidad de toda la comunidad universitaria se pudieron trasladar en este acuerdo los reclamos más genéricos, digamos, de todos los claustros, de todos los integrantes de la comunidad. Y se pudo en el día de ayer firmar este acta acuerdo después de varias negociaciones en el momento previo. Digo, se había acordado, durante toda la semana se estuvo acordando un documento, el gobierno a último momento lo quiso cambiar. Bueno, en definitiva se terminó firmando y haciendo efectivo lo que se venía hablando. Y a partir de ahí, tanto los docentes como los no docentes pudimos tener nuestra propia paritaria particular, además de la general, en donde, bueno, nosotros como no docentes, ya te digo, el 10 de julio va a ser feriado, el 8 de julio vamos a tener una paritaria propia nuestra con el gobierno para tratar de empezar a blanquear esta parte en negro que tenemos del salario, y antes del 15 de septiembre volver a tener otra paritaria para actualizar los básicos desde ahora hasta septiembre, digamos, para ir actualizando eso con respecto a lo que es el IPC, el índice de precio del consumidor. Pero es difícil porque el gobierno lo que intenta todo el tiempo es romper la unidad del Frente Universitario. Pero bueno, nada, se pudo tener la templanza y la sapiencia política para poder llevarlo adelante, lo cual hizo que ayer se pueda firmar el acta de acuerdo y podamos empezar a avanzar en esto. Juan, la última. Sí. ¿Qué le decimos a los sectores que quizás lo ven de manera más crítica y entienden que hay un cese de los reclamos históricos con este acuerdo? Es que los ceses históricos, no hay cese de reclamos, porque el reclamo por la ley de financiamiento universitario continúa. En el caso de FATUN es parte de la presentación ante la Corte Suprema de Justicia, y se dejó bien y el SIN también lo dejó bien en claro, y las federaciones docentes también lo dejaron bien en claro. El reclamo por la ley de financiamiento universitario no se retira, continúa, y estamos en la misma situación, digamos, en cuanto a políticas sindicales, digamos, las políticas siguen siendo las mismas, no cambian con esto. Sí es un avance, obvio, pero nuestro reclamo por la ley de financiamiento universitario no se mueve, o sea, no debería haber críticas en cuanto a eso, porque no hay ningún cambio con respecto a eso. Digo, son los mismos reclamos que venimos sosteniendo desde que se aprobó la ley hasta ahora.
Seguiremos entonces exigiendo que se cumpla la ley. En eso seguimos. Lo único, digamos, la única medida que teníamos en el caso de que no se abra paritaria era una movilización al Palacio Pisurno el día 16, que como la paritaria está abierta, digamos, era para reclamar paritaria, y la paritaria ya está abierta, o sea, no tenía sentido movilizarse para reclamar algo que ya tenemos. Entonces, iremos viendo cómo avanzan estas paritarias, si podemos ir avanzando en el blanqueamiento de nuestra parte del salario que tenemos en negro, y de cómo avanza la paritaria de acá a septiembre para recomponer nuestro salario con la inflación que haya de acá a septiembre. Y en todo caso, si no se cumplen esas situaciones, volveremos a hacer reclamos, digamos. Sigue todo de la misma manera, no cambia nada. Gracias, Juan, por venir hasta acá, No, por ¿por explicarnos, darnos detalles. Juan Alberti, secretario general de ATUNAG, el gremio de los no docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, sobre este acuerdo que se firmó entre el gobierno y los gremios universitarios. Este separador no tiene sentido. Pero si llegaste hasta acá, seguro esperás algo épico. Bueno, a seguir escuchando, habrá señales. Para seguir ampliando sobre este tema que obviamente nos atraviesa y mucho, vamos a buscar la mirada también del gremio docente. Por eso estamos en comunicación con Clara Chevalier, ella es secretaria general de CONADU. Buen día, Clara, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo notás el gremio? ¿Qué sensación hay después de esta firma de este acuerdo? Mira, la verdad que ayer nosotros tuvimos un plenario de la CONADU que recogió las consultas y asambleas que realizaron las asociaciones de base, los sindicatos en todo el país. La verdad que por una amplia mayoría la moción fue en un doble sentido, ¿no? Por un lado, la necesidad de llevar este alivio al bolsillo de quienes trabajamos en las universidades, que venimos, bueno, muy golpeados, con renuncias crecientes, con licencias crecientes. Además, en un contexto en el que se está terminando el cuatrimestre, empieza el mundial, es un momento en el que no es plausible profundizar las acciones, ¿no? Y que ya estábamos todos con la mirada puesta trabajando para el segundo cuatrimestre, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay un momento de curva baja, si querés, en los planes de lucha en este momento, entre el receso y el mundial. Pero lo cierto es que nuestro plenario entonces falló en favor de la necesidad de llevar este alivio a los compañeros y al mismo tiempo mantener la lucha por el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento, pero sobre todo, diría, por salarios dignos y por un financiamiento de las universidades, ¿no? Porque la ley es una herramienta que nos tuvimos que dar en este concepto, en este momento así tan extraño de la institucionalidad y de la política argentina, ¿no? Entonces, la ley es un marco de cosas, pero es un marco que nos sirvió para encauzar demandas bien concretas, que son las que tenemos que seguir llevando adelante. Además de que, bueno, se aceptaba un acuerdo en el marco de que no se bajaran las acciones judiciales ni la ley en el Congreso, ¿no? La insistencia que el Frente Universitario hace respecto de esas dos cuestiones. Y bueno, fue fuerte que en la jornada de ayer, cuando estábamos acercándonos al momento en el que se iba a dar la firma, el gobierno intentó presionar una vez más en que se bajaran las acciones judiciales. La negativa de todo el Frente Universitario fue unívoca
intentó extorsionar, nos tuvo ahí como 3 horas esperando. Luego también intentó que se procediera a la firma de la parte salarial sin la parte que comprometía fondos para las universidades, para las becas, para los hospitales. También ahí el Frente Universitario se mantuvo unido y por eso es que arribamos finalmente a la instancia, bueno, del acta marco que acordó en la convocatoria a la paritaria y a la firma de las actas paritarias, tanto docente como no docente, firma en la que además previamente hubo toda una negociación de términos, de ítems que se incorporaron, como ítems relativos a la pérdida salarial de los colegios preuniversitarios. Bueno, en la UNAG no tenemos, pero hay muchas universidades que cuentan con colegios que se inscriben en el convenio colectivo universitario y que, bueno, vienen también con una afectación salarial bien profunda. Así que, bueno, la verdad que fue un trabajo de todo el Frente Universitario y un trabajo paritario muy arduo, porque tenemos una interlocución que, por supuesto, desprecia a las universidades, desprecia a las representaciones sindicales y quiso todo el tiempo horadar la posibilidad de tener que financiar a las universidades y que dar una respuesta salarial. Dicho eso, la respuesta es parcial, no resuelve los problemas y por eso nos toca seguir peleando. Yo creo que el horizonte de tener una paritaria con periodicidad, con un plazo máximo de dentro de 3 meses, es decir, que en septiembre tendremos que estar en paritaria, bueno, también nos genera como un marco para el plan de lucha, ¿no? Sí, supongo que confían que se dé la situación de paritarias. No, confiar en el gobierno, de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso yo te digo, calculo que todos teníamos esta situación, ¿no? Los medios preguntando, ¿a qué hora es la paritaria? Uh-huh. Yo ni loca decía nada de ningún horario, porque este gobierno es, ante todo, inestable y no se puede confiar, ¿no? Caprichoso incluso, ¿no? Por eso nos tuvieron ayer 3 horas a todos los representantes del sistema universitario discutiendo, ¿no? Y plantándonos y diciendo, no vamos a ir en estas condiciones, no vamos a ir, y no entramos al ministerio hasta que no estaban las condiciones que considerábamos plausibles para enmarcar una firma de una primera paritaria que la arrancamos este gobierno. Dicho eso, al estar firmado en una paritaria, las paritarias son compromisos que regulan, ¿no? Esa es la particularidad de nuestro andamiaje laboral. Que tenemos regulaciones que proceden de las instituciones laborales, ¿no? En este caso, bueno, la paritaria regula, la paritaria establece un compromiso y en caso de haber un incumplimiento, en lo que yo sí confío es en nuestra capacidad de lucha. Uh-huh. Y pensaba, Clara, ¿cuál era la alternativa, de no aceptar este acuerdo? ¿Qué otra acción se enfrentaba, a no firmarlo? Bueno, la verdad que de no firmarlo, no estaría esta cuestión salarial concreta que se incorpora ahora antes del aguinaldo y que cobraremos también con el aguinaldo. Tampoco estarían los fondos para universidad, todo iba junto en ese sentido y así lo mantuvimos para tratar de defender todas las partes, ¿no? De ese dinero que estábamos haciendo que el gobierno comprometiera. Y al mismo tiempo, nos ponía, a mí me parece, yo voy a decir algo ahí como una valoración política, que es también la que hizo nuestro plenario, ¿no? Ahí estar a la espera del Poder Judicial nos pone en una arena difícil, ¿no? Esquiva para la acción sindical y política, nosotros, de hecho, estar trabajando sobre una ley, ¿no? Ya es, la verdad que no es nuestra arena de acción. Y entonces, la verdad que en ese punto, estar esperando a ver qué hace la Corte, genera primero una incertidumbre respecto de los tiempos, después una incertidumbre respecto de la forma en la que eso se va a dar, porque la Corte nos puede dar la razón,
supongamos, y aún así no decir cómo se va a implementar ni nada, y entonces nuevamente, tal como lo señala la ley, entraríamos en negociación paritaria. Entonces, bueno, tampoco es que, tener vigente la ley no hace que ese porcentaje, que es el de nuestra pérdida salarial y que es el que corresponde pelear, esté garantizado de entrar en vigencia efectiva esa normativa, ¿no? Que nosotros decimos, está claramente vigente, eso es así en Argentina y en cualquier lugar del mundo, pero bueno, tenemos un poder ejecutivo que se comporta de otra manera y por eso estamos teniendo que mover todos estos artilugios, ¿no? Clara, ¿y por qué crees vos que el gobierno tuvo este cambio de actitud en el sentido, hizo una oferta mayor a la que venía proponiendo? Mira, la verdad que por la lucha. La verdad que es por eso, porque nos hemos mantenido en la pelea, hemos hecho numerosas medidas de fuerza en este cuatrimestre y al gobierno le han molestado esas medidas de fuerza, ha mandado notas a las universidades exigiendo, diferentes cosas, la verdad que de tinte antisindical. Bueno, hemos hecho numerosas medidas, hemos hecho una movilización masiva que la hemos construido en unidad con todo el frente universitario y esa me parece que es la segunda cuestión importante, ¿no? Acá, cuando se trata de las universidades, el gobierno se encuentra con un bloque, con un frente que articula en la diversidad, porque la verdad que hay una enorme diversidad, pero que articulamos, ponemos objetivos en común y trabajamos firmemente para eso. Eso mismo fue lo que ayer torció al gobierno que seguía intentando extorsionarnos. Y en lo práctico, digamos, ¿cómo cambia la vida de un docente? Por ejemplo, hemos hablado muchas veces acá de la sangría de docentes de que se han ido de la universidad. ¿Esto puede llegar a ayudar a que un docente se quede dando clases, no tenga que por ahí repartirse tantas horas con otro trabajo? Ayer me decía una docente que es también investigadora de CONICET, antes de ayer, ¿no? Justo cuando a la noche, ¿no? Ya sabíamos las características de la oferta inicial paritaria y entonces lo comentábamos ahí en el espacio de bienestar, en el sindicato, y una docente me decía, voy a tener me va a servir agarrar más horas en la universidad porque CONICET viene muy atrasado, ¿no? Y entonces, claro, hablábamos, para ella se trataba de ver en dónde, claro, pues estamos todos sin llegar a fin de mes, ¿no? Y con una situación muy, muy dramática, ¿no? Me parece que este razonamiento que hacía la compañera tiene dos implicancias. Por un lado, que los salarios universitarios dejan de estar tan mal como venían estando y por ahí tengamos mayor posibilidad de sostener esto como un trabajo, ¿no? Que hasta ahora venía siendo muy difícil. Segunda implicancia, me parece que esta paritaria rompe el techo, el pie que le está poniendo el gobierno a los salarios, ¿no? Efectivamente, 21,33 de una sola cuota es algo que no tiene antecedentes en este gobierno. Y que implica romper los propios esquemas en los que el gobierno viene tratando de encauzar los aumentos. Por lo tanto, me parece que también va a tener efectos en otras paritarias, ¿no? En otros planteos que hagan otros sindicatos, y eso me parece que es virtuoso porque la verdad que necesitamos torcerle el brazo a este gobierno que viene intentando descartar a numerosos sectores de la sociedad, entre ellos a quienes trabajamos en las universidades. Clara, ¿qué implica este acuerdo desde el lado de docentes? Imagino que tendrá que ver con los paros. De hecho, había anunciado paros para la semana que viene, que esos supongo que se levantan, ¿o no? Los paros de la semana que viene sí se levantan en relación a que estamos en una negociación paritaria. En realidad se suspenden para tenerlos como gatillo en caso de que no se cumpla. No responda, claro, no cumpla el gobierno. Y además de eso, dicho eso, sí. Bien, lo logrado, digamos, lo conquistado en términos, vos me preguntás por todo lo conquistado en términos de los docentes.
Bien, varios ítems. Además del 24,9 total dividido en mayo y octubre, ¿viste? 21,33 más Sí. 3 acumulativo en octubre da 24,9. Además de eso, logramos que el 21,33 se proyecte sobre la garantía salarial docente, que venía congelada hace más de un año. Además de eso, recuperamos la paritaria con una periodicidad no mayor a los 3 meses y allí, y esto es importante, incorporamos un temario, ¿no? Y esto es importante porque regula, como yo decía, ¿no? Las paritarias son regulatorias, entonces el temario establecido es un temario que funciona como un compromiso de trabajo, ¿no? Y en ese punto, ¿cuáles son los ítems incluidos? Por un lado, una recuperación salarial relativa a lo que se haya perdido en esos 3 meses en función del índice del IPC. Por otro lado, trabajo sobre lo perdido en 2024, que, claro, el gobierno a principio de año mandó un proyecto de reforma de ley de financiamiento que pretendía barrer debajo de la alfombra lo perdido en 2024, que es un porcentaje enorme de nuestra pérdida salarial. Bueno, la verdad es que no lo permitimos, lo incluimos como temario de trabajo para la paritaria, que en septiembre se habrá de reunir y abordar estos puntos junto con una recomposición, bueno, les decía, para preuniversitarios. Todo eso, la verdad que es muy importante porque establece en la letra misma esto de no vamos a dejar de pedir por la recuperación de nuestros salarios, en los marcos en los que venimos hablando, ¿no? Acá no se baja ninguna bandera, destrabamos la paritaria, tenemos un primer paso, pero sin duda este primer paso es insuficiente en términos de las necesidades que hay entre nuestros compañeros y compañeras. Gracias, Clara, por la comunicación. Gracias a ustedes y bueno, estamos en comunicación. Les mando un abrazo. Esperemos que estemos encaminados hacia la solución. Esperemos que sí, pero también sabemos que la pelea contra el gobierno, bueno, es una pelea también en la que tenemos que poder construir un país que le dé otro lugar a la educación en general y a la universidad en particular, ¿no? Es dramático ver esto, que hay una secretaría de educación, una subsecretaría de política universitaria, ¿no? Que el desprecio por lo educativo es hasta cristalizado en la estructura del Estado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, te agradezco. Gracias a ustedes, adiós. Adiós. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, explicando también desde la perspectiva docente los que implica este acuerdo que se firmó ayer entre gremios y autoridades del gobierno.